Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM. Sintonía UTAP. Muy buenas tardes, esto es Reacción Universitaria y a nosotros nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando desde donde quiera que estén. Tal vez van en su vehículo, tal vez están en la cocina, tal vez están por ahí también platicando con alguna persona muy interesante y hagan ese espacio para que también escuchen este programa tan interesante que tenemos hoy. Y hoy tenemos una invitada muy especial, ¿verdad, maestra Marbella? Así es, buenas tardes y bueno, tenemos aquí a la ingeniero Mónica Andrade Medina, quien nos va a hablar acerca de la generación de energía eléctrica por diferentes fuentes. Y bueno, bienvenida, maestra. Muchas gracias por invitarme. Sí, pues para entrar en materia nos gustaría que nos platicara cómo se genera la energía eléctrica a partir del carbón. Ok, como bien lo dijo el maestro, hay muchas formas de generar energía eléctrica, una de ellas es el carbón. El carbón, bueno, pues se extrae de las minas y este carbón se calienta en las plantas. Y ese calor hace que se genere movimiento, el vapor, y mueve unas turbinas. Y esas turbinas lo que hacen es que llegan a un generador y se transforma ese vapor en energía eléctrica, ¿no? Entonces ya después del generador se va a los, se me fue el nombre, bueno, llegan a las líneas, a estas líneas que tenemos aquí, estas grandes torres, son líneas federales donde viene la corriente eléctrica, ¿no? Que ya a 220 o un poquito más de voltaje y que nos distribuyen a los hogares. Entonces se calienta el vapor y ese calor generado pues produce vapor, que es el que mueve a la turbina. Bien, y estamos hablando precisamente de energía eléctrica, esa con la que convivimos todos a diario, porque no hay una casa en la que no se requiera la energía eléctrica, ¿verdad? Para las luces, para que los equipos trabajen, el refrigerador, imagínense, con nuestros calores que tenemos nosotros hoy en día y que no haya la energía eléctrica para que funcione el aire acondicionado, ¿no? Sí. Fíjate que antier se fue la luz en la casa a las 12 de la noche, 12 y cachito, y regresó hasta las 11 de la mañana. Pero yo no había cargado mi celular. Y tú dices, el celular, ¿no? Sí, claro, ya no podemos estar, parece que es una extensión de nuestro cuerpo, sí. Pero también otra cosa era, y la comida, o sea, pensando en que no regresar a las 11, pensando si vamos a salir a cerrar la carretera, ¿no? Que creo que eso es lo que está de moda, pero pues un hogar, un hospital, una escuela, todo sin energía eléctrica, estaremos como los... Así es, y se ha vuelto tan común que lo tengamos, ¿sí? Que muchas veces la pregunta quizás de dónde surge, cómo se genera, puede ser que no la tengamos nosotros muy presente, ¿no? Por eso hoy quisimos tocar este tema con la maestra Mónica Andrade, de decir cuáles son las fuentes de dónde se está generando la energía eléctrica, y ahí van a aparecer diferentes fuentes y algunas vamos incluso a considerar que tienen un impacto menor al medio ambiente, claro, ¿no? Usted manejaba ahorita ya el uso de carbón mineral para hacer la generación de energía eléctrica, pero ahí, por ejemplo, surge, que quizás para nosotros los tabasqueños va a resultar más común hablar de las hidroeléctricas, y hablamos precisamente de las presas, que a veces también nos ponen a temblar, desde luego, cuando viene temporada de lluvia, pero ahí tenemos una generación. ¿Cómo se lleva a cabo ahí la generación de energía eléctrica, maestra, en la hidroeléctrica? Bueno, para eso, pues eso es más costoso que la generación a partir del carbón, porque pues hay que construir una presa, hay que construir la presa, hay que tirar árboles, hay que dañar al ecosistema, ¿no? Entonces, aunque es una energía limpia, es más costosa, porque pues hay que construir la presa. Y además no todo el año hay generación, porque si es época donde no hay lluvia, pues no hay recolección de agua, ¿no? Entonces, es algo raro ahí, ¿no? En los meses que es lluvia, que es a partir del 24 de junio, ¿no? Que la lluvia de San Juan, creo que se llama, ¿no? Empieza la época de lluvia, se capta el agua, pero a veces es el riesgo, ¿no? Que si llueve más de lo esperado, se llena de las presas, ¿no? Puede haber una fractura en las paredes de la presa, ¿no? Como ya ha habido en algunos lugares. Entonces, sí es una energía limpia,
pero es más costosa y pues conlleva un daño al medio ambiente, ¿no? Hay que tener un lugar estratégico para poder construirla y para poder hacer esa generación, ¿no? Es más limpia que la del carbón. El carbono, bueno, empezamos que la extracción conlleva también un riesgo para los trabajadores, ¿no? Están aspirando el carbono, es un daño a su salud, pero es más económica que hacer una presa. Ok. Y el caso de la presa, maestra, lo que estamos utilizando ahí es el movimiento que genera la caída del agua, de ¿no? la caída del agua. Tenemos pues la caída del agua, que es la energía potencial, el cambio de un punto en la altura, en el eje Y, vamos a llamarlo así. Esa energía potencial, cuando adquiere movimiento, es energía cinética, y esa energía cinética va a mover la turbina y otra vez pasa al transformador y al generador y ya llega otra vez a las líneas federales, ¿no? Es la distribución. Miren, muy bien. Muy interesante. Así Sí, es, muy ¿verdad? Porque interesante. como bien decías, nos relacionamos a diario con la energía eléctrica, pero ni idea, ¿no? Cómo y hoy se hasta los produce. vehículos, ¿no, maestra? Que ya empezamos también. a Sí, con los precisamente también eléctricos, ¿no? considerar la electricidad para los... Por lo tanto, no podemos quitar nosotros del pensamiento el que tiene que estar constante la energía eléctrica, porque los usos, ¿no?, se siguen incrementando, ¿no? Sí, aquí ahorita pues el micrófono está conectado, o lo cargaron, ¿no? No sé si está conectado, a la electricidad o es de pilas, pero bueno, al final de cuentas la pila también es una energía, ¿no? La iluminación que tenemos aquí. La iluminación, exactamente, ¿no? Entonces yo creo que una sociedad que no tuviera este recurso, o sea, pues estaríamos como los cavernícolas, ¿no? O sea, generalmente pues todo lo que ha venido para satisfacer las necesidades y darnos una mejor calidad de vida, pero pues también con el daño al medio ambiente, ¿no? Eso es con lo que implica, ¿no? Implicación al daño al medio ambiente. Incluso a veces algunos lo consideran también como un daño al ser humano, porque pensando en los tiempos en que no había esa energía artificial que nos ha dado la energía eléctrica, pues eran más horas de sueño para empezar para las personas, ¿no? Claro. Porque apenas ya no se veía y dices, no, pues es hora de ir a dormir, claro. Entonces, pero ahorita, si nosotros consideramos que todavía puedo seguir trabajando porque ya tengo la luz artificial, pues entonces las horas de sueño se van reduciendo. Hay que medirle ahí. Pero bueno, estamos hablando de la importancia de la energía eléctrica en nuestra vida cotidiana y de dónde se está produciendo la energía eléctrica, es el cuestionamiento, y ya la maestra está tocando dos fuentes principales, que es la de carbón y tenemos la hidroeléctrica. Así es. Y bueno, también vamos a hablar un poquito acerca del petróleo, que también se considera una fuente de energía no renovable. ¿Por qué, maestra? Bueno, porque va a llegar un momento en el que se acaba el petróleo, ¿no? Entonces ya no vamos a poder generar electricidad a partir del petróleo. También se considera no renovable porque se necesitan muchos años para poder formarse esta sustancia, que pues es la base de todo, ¿no? Medicamentos, plásticos, pues la electricidad, la gasolina, los aceites, el asfalto, ahorita que nos están componiendo la carretera, ¿no? Tantas cosas que salen a partir del petróleo que no medimos el impacto, ¿no? Recuerdo ahorita que hubo el derrame en el Golfo y a mí se me ocurrió hacer un comentario que me lincharon, ¿no? Pero pues la gente se sorprendía del daño, evidentemente las playas, los animales, la flora marina, la fauna, pero a mí se me ocurrió decir, se asombran pero no saben que se están tomando en medicamentos petróleo, no, o sea, me lincharon. Solo 2, 3 personas dijeron, o sea, los medicamentos están hechos a base de petróleo, sí, claro. La aspirina, todo, ¿no? Entonces, se sorprendían tanto porque es visible, ¿no? El pelícano todo negro, pero yo decía, o sea, estos no saben ni en una aspirina están ingiriendo petróleo, ¿no? Entonces, 2, 3 personas dijeron, sí, es cierto, las medicinas están hechas a partir del petróleo. Entonces, ¿te imaginas qué va a pasar cuando se acaben las reservas de petróleo? ¿Qué vamos a tomar para medicinas? ¿No? Sobre todo. Vendrán cosas nuevas también, ¿verdad? Exactamente, Lo cierto es que de claro repente creemos sí. que el petróleo nunca se va a terminar.
Sí, pero bueno, tenemos las personas con grandes talentos, ¿no? Que pues ahí Diosito les dio o les da inspiración y ya vendrá algo, ¿no? Que sustituya el petróleo, la generación del plástico, todo eso, ¿no? Sí. Y hablando del plástico, que es otro tema también muy interesante que considerar, porque sí, tiene sus ventajas y sus limitaciones, ¿no? Así es. Sí. Pero vamos a regresar en la parte de la energía eléctrica, que es ese tema que nos está, que estamos cuestionando hoy en día, de donde surgen. Tenemos entonces ahora ya, yo voy recapitulando para que ustedes no se me queden ahí en sus casas, porque tenemos ya generación por hidroeléctricas, por carbono y también el uso de usinas prácticamente, que son estas instalaciones donde se genera a partir del petróleo. Del petróleo, así es. Muy bien. Maestra, igual, bueno, quisiéramos saber también cómo se transforma en electricidad dentro de una planta generadora, la energía a través del petróleo. Bueno, el petróleo, al igual que el carbono, se calienta, ¿no? Y entonces ese calor hace que se muevan las grandes turbinas, de la turbina pasa al generador y del generador al transformador y ya se mandan a las líneas generales, ¿no? O sea, en sí esa es la forma, se calienta a excepción del agua, porque ese es por el movimiento, ya no necesito calentar nada porque la caída del agua hace que se mueva la turbina, ¿no? En las otras fuentes es a partir del calor, el vapor, el movimiento del vapor hace que se vaya a la turbina, se mueva la turbina, pase al generador y del generador al transformador, ¿no? En sí esa es cómo se genera la electricidad. A partir de donde se genere, igual al final de cuentas tiene que haber una distribución. Así es. Y yo tengo entendido que se genera en altos voltajes. Así pero es. sin embargo, cuando llega ya a nuestra casa, estamos hablando que es en el uso muy común de nuestros equipos, hablamos de 110, ¿no? Porque ahí 110. Es donde prácticamente lo entendemos desde casa. Bueno, a lo mejor no lo entendemos, pero lo utilizamos, ¿no? Que decimos, este es 110 y a lo mejor para el aire acondicionado 220, vamos a utilizar un 220. ¿Y 220 qué? ¿No? Pero fíjate que qué bueno que tomas ese tema. Es bien importante saber a qué voltaje tenemos que conectar nuestros aparatos. Sí, claro. Sí, porque luego no lo vemos. Y, por ejemplo, mi hija se compró un mini refri. Ella bien concha, lo conectó, chala, y pues le fregó la tarjeta. Sí, ¿no? ¿Cuánto tenía que operar? Tenía que estar a 220. Entonces, en la casa de 110, evidentemente, el refri se sobrecalentó, ¿no? Entonces, yo le dije, oye, pero es que siempre hay que leer, yo siempre les digo, lean las instrucciones. Le digo, si tú lo has leído, compramos un transformador que pase de 110 lo convierta a 220. O sea, pues el refri ya no tiene remedio, ¿no? Más sale más cara comprar la tarjeta que comprar un refri nuevo. Entonces, sí es importante conocer el voltaje que necesitan nuestros aparatos para poder conectarlos, porque si no, pues los vamos a dañar. Y la corriente a la casa en su mayoría llega a 110, ¿no? De hecho, hay climas que se conectan a 110. Sí, hay muchos aires acondicionados que efectivamente están a 110, algunos otros están a 220, ¿no? Y entonces ahí yo creo que en la instalación en la casa sí se requieren hacer algunos ajustes para que se puedan tener Muy bien. Qué interesante se está volviendo esto, porque al final de cuentas, como decíamos al inicio, es de uso común, ¿sí? Y tal vez estamos muy relacionados con el término electricidad, pero no nos hemos puesto a cuestionarnos de dónde surge y las fuentes, si existen, si están por agotarse, si no, si esto es, como decíamos hace un rato, es una fuente que no se puede renovar. Algunas, ¿verdad?, no se van a poder renovar. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos pensar nosotros prácticamente Tabasco considera el río Grijalva, que es el que viene en Chiapas, ¿no? Y están las presas, se genera. Pero ¿qué pasa si, como bien decíamos hace un rato, escasean las lluvias, ¿sí? O cambia algo en el caudal? Bueno, está muy interesante este tema. Vamos a hacer una pausa. Recuerde que estamos en Reacción Universitaria. Regresamos, no le cambie, continúe con nosotros. Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM. Sintonía UTAP. Estamos de regreso en Reacción Universitaria. Estamos tocando el tema de generación de energía eléctrica a partir de diferentes fuentes y hoy nos acompaña, recuerden, la maestra Mónica Andrade Medina,
que nos platica y también nos lo hace de una manera muy coloquial para que todos entendamos este tema de la generación de energía eléctrica. Hemos tocado ya, y yo sigo recapitulando, ¿verdad?, para que todos estemos en la misma sintonía. Ya hablamos de la hidroeléctrica, hablamos a través de carbón también, hablamos de las usinas con el petróleo, y hay una que por muchos años también hemos considerado, sobre todo en el estado de Veracruz, muy importante instalación. A veces como que hasta le tenemos un poquito de miedo a hablar de la nucleoeléctrica, ¿sí? Y la maestra Andrade Medina también nos quiere platicar acerca de cómo se genera ahí y también su experiencia de haber estado en esas instalaciones. Bueno, la otra fuente de generación en nuestro país es a partir del uranio. El uranio, también México es un país rico en tener pues minas de uranio. Incluso hace algunos años detuvieron unos gringos porque se estaban robando uranio. El uranio es un material radioactivo, y se hace en cápsulas, unas capsulitas. Entonces esas capsulitas se meten en unas barras delgaditas, ahí se meten todas las capsulitas, y esas barras se meten en otras barras más gruesas, ¿no? No sé qué, yo creo que así de gruesas. Esas barras se insertan en el reactor, que es como una cápsula más grande, así ovalada, ¿no? Me hace pensar en Chernobyl, usted, maestra. Sí, Chernobyl, sí, en Chernobyl o en Los Simpson, ¿no? Sí. Y que sí, fíjate que el efecto de ver material radioactivo en el agua sí se ve verde. O sea, tuve oportunidad donde hice mi tesis, que es en el Instituto de Investigaciones Nucleares en el estado de Salazar, hay un reactorcito y ahí se producen, o se encapsula el uranio en las cápsulas, ¿no? Entonces sí se ve ese efecto verde en el agua, ¿no? Como se aparece en la caricatura de Los Simpson, ¿no? ¿Y eso tiene que ver con el nombre de la planta? No, así se llama, la laguna donde está la planta, se llama Laguna Verde. ¿no? Está entre Papantla, Poza Rica, ¿no? Antes de llegar para allá. Bueno, esas barras se insertan en el reactor y pues evidentemente al ser un material radioactivo pues va decayendo radioactivamente, el uranio 238 se va convirtiendo en otros radioisótopos, eso genera la fisión nuclear, mucho calor, entonces el agua de la alberca del reactor se calienta y pues ese calor generado ahí se va a la turbina se mueve a partir del movimiento del vapor, va al generador, luego al transformador y sale a las líneas, ¿no? Entonces, es bien interesante, me hubiese encantado trabajar en Laguna Verde, pero bueno, en esos años las mujeres en la ingeniería éramos escasas. Pues no escasas, fíjate o las que oportunidades eran, las oportunidades, o sea, mi generación en la Universidad Veracruzana, que es la generación 52, si mal no recuerdo, fue la primera generación donde había más mujeres que hombres. Pero, o sea, a mis compañeras y a mí nos costó mucho trabajo conseguir trabajo en la industria, ¿no? O sea, la mujer era muy, ¿cómo se dice la palabra? Discriminada. Discriminación de forma laboral, ¿no? De las 23 mujeres que salimos, solamente pues Isabel, su papá trabaja en Pemex, pues se colocó ahí, Susana también, su papá tenía un puesto grande en Nanchital, y Lucy, que no tenía nada, pero se logró mover, y Daisy, que trabaja en Fertimex, aquí en Coatzacoalcos. Las demás no conseguimos trabajo en la industria. Sí. Varias nos dedicamos a la docencia. Cristi está en el área farmacéutica como representante médico, creo, no sé cuál es su puesto. Vero se colocó en un banco en evaluación de proyectos de inversión y después hizo su planta de agua purificada, pero nadie más, solo ellas tres. Y bueno, Lucy ya se dedica a su casa, ¿no? Entonces las demás no pudimos, ¿no? Y bueno, en Laguna Verde, cuando yo tenía la oportunidad por estar haciendo mi tesis en el instituto, pero me dijeron, no puedes, eres mujer, estás en edad fértil y no puedes trabajar aquí. Y yo, oiga, pero mándeme al laboratorio, ¿no? Que no estaba en la planta, sino unos kilómetros atrás, no me acuerdo ahorita el nombre del laboratorio, pues para analizar los dosímetros, la dosis absorbida de los trabajadores. Me dijeron, no puedes, o sea, por tu edad, no.
Entonces fue así como que, ay, no, yo quiero trabajar aquí, ¿no? Y no se pudo. Sí. Pero es muy interesante la generación. Podemos pensar, híjole, y si explota, o sea, si pasa algo era lo que les decía Chernobyl, yo ¿no? Pero realmente Laguna Verde se construyó en una zona libre de terremotos, libre, bueno, de sismos, ¿no? Una zona no sísmica para evitar precisamente que pudiera ocasionar una falla en la alberca o en el edificio del reactor. Entonces es una zona realmente muy segura, en una planta nucleoeléctrica se tienen demasiadas medidas de seguridad, o sea, es casi imposible que pudiera ocurrir esa es la parte que le iba a preguntar ahorita, porque para los trabajadores precisamente tengo entendido que pueden estar ciertas horas dentro del reactor, y posteriormente tienen, bueno, para empezar tienen detectores de radiación, y que de ahí ya los tienen que mandar afuera, y no sé si pueden trabajar todos los días, o cómo sucede eso, Nacho? Fíjate, les voy a hacer una pregunta. ¿Sabían ustedes que si nos tomamos una placa de rayos X, absorbemos la dosis de un trabajador en un año, en una planta? Con una sola radiografía, yo tengo la dosis, se dice así, dosis absorbida de un trabajador en un año. Ya me espantó, maestra. Ya nos han ya cuando me hablen de que me van a hacer una placa, ya le voy a decir. Sí, o sea, por eso no te mandan a sacar tan seguido placas o algún estudio que implique radiación, porque ya tienes la dosis de un trabajador, como si estuvieras los 365 días trabajando cerca de las radiaciones. A los trabajadores se les da un dosímetro, que es como un lapicero, se les pone aquí. Entonces ellos lo traen todo el día, y todos los días se monitorea la dosis absorbida, los milirems, los sieverts, y si el trabajador absorbió más de lo que es el límite diario, entonces se le manda a oficina, no puede salir a campo, ¿no? Entonces se les va monitoreando todos los días su dosis absorbida, y si se pasaron, pues lo ponen a descansar para que se le vaya la dosis. De hecho, fíjense, les voy a platicar algo. Cuando estaba en mi tesis, unos empleados les cayó yodo, y pues los pusieron en cuarentena, es decir, 8 días estuvieron encerrados, les hablaron a su familia y les dijeron, ¿saben qué? Pues aquí se quedan, no van, tienen que permanecer 8 días. No andan en otro lado, están aquí en el trabajo, pero no van a poder salir. No había fotos, pero les hablaron, tuvieron que permanecer ahí día y noche en el laboratorio, porque se derramó, no recuerdo cómo fue el accidente, yodo, y 8 días. ¿Por qué 8 días? Bueno, cada radioisótopo tiene una vida media. Entonces, la del yodo es de 8 días. ¿Qué significa vida media? Vamos a suponer que la dosis que emite el yodo es de 100 sieverts. A los 8 días ya es 50. Y 8 días después es 25, ¿no? Entonces, estamos hablando que era yodo, no es tan grande su vida media, y su dosis es pequeña, ¿no? Entonces ahí les llevaban desayuno, comida y cena, les pasaron colchones, y pues ahí se quedaron a dormir, ¿no? ¿Qué pasa si yo me contamino con un radioisótopo más? O sea, el uranio, su vida media, estamos hablando de millones de años, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con los radioisótopos. Luego se pierden, ¿no?, las fuentes. Y entonces te quedas a vivir ahí, yo creo, ¿no? Entonces... no, pues ya te en el cementerio, ¿no? Pero se cuida mucho al trabajador, bueno, a las mujeres en aquellos años, hoy desconozco cómo sea, pero debe de seguir siendo el mismo lineamiento, ¿no? En una mujer en edad fértil no podría estar cerca de las radiaciones, ¿no? Porque pues hay cosas ahí que podrían quedarse infértiles, y también el varón, ¿no? Pero no, claro. No sé por qué no cuidaban tanto a los varones. Eso es en relación a las cuestiones o efectos en la salud, maestra, y en relación al medio ambiente. No, fíjese que el reactor es un edificio con mucha seguridad. O sea, el primer blindaje, porque así se le conoce cuando estamos hablando de radiaciones, el primer blindaje es la pared del reactor, ¿no? Que es de
de acero, tiene aluminio también, entonces es el primer blindaje, ¿no? Sí. Y aparte las varillas, ¿no? Después viene pues toda el agua que cubre al reactor, ese es el segundo blindaje, ¿no? Estamos hablando del edificio de Laguna Verde es de 10 pisos, o sea, imagínate una alberca de 10 pisos, ¿no? Entonces, ese es el segundo blindaje. El tercer blindaje ya es una pared de concreto que mide 3 metros, o sea, es otro blindaje. Y entre extremo y extremo de esos 3 metros de cemento hay plomo, unas barras de plomo que son otro blindaje. Y aparte, pues la estructura del edificio, ¿no? Entonces es muy difícil que salga radiación, ¿no? Y aparte, si me preguntan cuál es la generación de energía más limpia, pues está entre el agua y la radiación, ¿no? Muy interesante. Así es, Más ¿no? limpias, claro, con todas las medidas de seguridad que se requieren, ¿no? Evidentemente, si estamos hablando de una generación a través de productos de material radioactivo, estamos hablando que la seguridad pues, es más cara. Y evidentemente en Laguna Verde hay un protocolo por si llega a suceder algo como lo de Chernobyl, ¿no? Entonces ya las localidades aledañas ya saben qué es lo que tendrían que hacer en caso de que hubiera un accidente, ¿no? Pero pues ya hay muchos años que está produciéndose energía de Laguna Verde, no ha pasado nada, ¿no? Entonces, caso contrario en Chernobyl, ¿no? Que pues ahí fue un error de no darle seguimiento a los paneles, al control, cansancio del mismo personal, ¿no? Y pues bueno, ya sabemos qué fue lo que pasó. Sin embargo, como les hablaba, la vida media de todos esos radioisótopos, pues yo creo que ni siquiera ha llegado a la mitad. Ya se está volviendo a, ¿cómo se dice?, está volviendo a florecer ahí la vida, hay animales, sí. Está floreciendo los árboles. ¿Por qué? Porque no hay hombres ahí en ese espacio, ¿no? Entonces no hay nada que esté afectando al medio ambiente. Entonces, pues sí, como se mencionaba al principio, ¿verdad? Todos gozamos del privilegio de tener energía eléctrica en casita, pues para el uso de nuestros electrodomésticos. Tenemos aire acondicionado, refrigerador, pantallas, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues creo que en ningún momento nos detenemos a pensar de dónde viene esa energía, cómo se produce y sobre todo el efecto que pudiera tener esto en la producción de este tipo de energías en la salud y en el medio ambiente. Claro, Así y que es. tenemos que cuidarla también en casa, ¿no? Aparte Porque a todo. veces también descuidamos y las recomendaciones que nos hacen muchas veces que si no vamos a utilizar un aparato hay que desconectarlo, ¿no? Y las claro. luces también si no los vamos a utilizar y que tiene que ver también a veces con el costo que tiene. Así es, y la huella de carbono, ¿no? Sí, ¿Qué tanto claro. estamos dejando como persona a nuestro medio ambiente? Entonces, sí, es muy interesante. Así es. Y mucha gente creo que no conoce que tenemos una central nucleoeléctrica en el país, ¿no? Efectivamente también. Sí, yo nunca había hablado acerca Ay, no, es bien de bonito. ello. Habríamos Así de es. ir de visita. Así es, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos a despedir de nuestro programa Reacción Universitaria, aprendiendo, enseñando e innovando con química. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, escucharnos en Sintonía UTAP 102.5 y vernos en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, maestro. Gracias por la Gracias, invitación, maestra. gracias por la invitación. Hasta luego. pronto. Adiós.